Bien, vamos a los puntos centrales que yo llamo horizontes de la reflexión teológica y el magisterio pastoral de Francisco. Como ven, cuando yo uso pastoral, estoy estableciendo una íntima vinculación con lo doctrinal. Esto debería ser explicado. Quien tuvo la paciencia de ser alumno mío en clases de teología pastoral lo escuchó largamente, que es la explicación que da la Gaudium et Spes, nota 1 al título de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, sobre qué es pastoral. O bien, las relaciones entre doctrinal y pastoral. Eso lo doy por supuesto. Lo doctrinal se vuelve pastoral, lo pastoral es también doctrinal. Cuando hablamos de la enseñanza pastoral del Papa Francisco, queremos indicar dos cosas. Primero, que es la enseñanza del obispo de Roma, que es pastor de la iglesia en la urbe, es el obispo de Roma, y por eso en el orbe se vuelve el pastor universal, el que tiene el servicio de comunión. Al mismo tiempo que los rasgos de su magisterio son prevalentemente pastorales, como era la frase que usó Juan XXIII al definir el contenido del concilio. Un concilio con un magisterio prevalentemente pastoral. Esta frase la dijo Juan XXIII antes del concilio y la repitió en el discurso inaugural del concilio del 11 de octubre de 1962. Está muy bien, está muy bien. La puerta. Gracias. La palabra pastoral tiene muchos significados. Estoy indicando solo dos. En este caso, el carisma del que lleva el ministerio pastoral al servicio de toda la comunidad, y estoy indicando un rasgo de la enseñanza de la iglesia, particularmente pastoral, es decir, dedicada a pensar y a orientar en torno a la misión evangelizadora. ¿Cuáles son los horizontes que me parece interesante explorar para ver el magisterio pastoral de Francisco y alguna de sus conexiones con una de sus raíces, ¿no?, de tantas que hay? La reflexión teológica pastoral argentina contemporánea. Bueno, lo digo en base a esas 6 fórmulas simbólicas. Alter Christus. El cristocentrismo de la espiritualidad y de la enseñanza de Bergoglio es muy fuerte y tiene que ver con el cristocentrismo ignaciano, que por cierto es un cristocentrismo trinitario, pero todo en los ejercicios espirituales de San Ignacio es diálogo con Jesucristo, o contemplación de Jesucristo, o aprendizaje de Jesucristo, y a través de él incorporarse al diálogo trinitario, a la mirada de la Trinidad, al plan de Dios. Pero la mirada a Jesucristo encuentra un eje en considerar a Jesucristo misericordia vultus, o rostro de la misericordia. Por lo tanto, quien me ve a mí ve al Padre, es ver en el rostro de Jesús a un Dios rico en misericordia. La frase rico en misericordia, como sabemos, pertenece a la autorrevelación de Dios desde lo antiguo del Antiguo Testamento. Éxodo 34:6. Dios rico en misericordia y fidelidad, lento a la ira, paciente, etc. Y asumida en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, 4. Dios vive sin misericordia es el título de la segunda encíclica de Juan Pablo II sobre la misericordia divina.
que está en el trasfondo de la institución del Domingo de la Misericordia en el segundo domingo de Pascua. A tal punto es central la contemplación de la misericordia de Dios o de la misericordia del Padre en el rostro de Cristo, que el Papa ha instituido este año de la misericordia, y para entender esto hay que leer la bula Misericordia Vultus, que tiene un desarrollo del tema de la misericordia de Dios. O bien este libro, El nombre de Dios es misericordia, donde uno ve la profunda unidad que tenemos en la comprensión de la fe católica entre dogmática y moral, abarcando también lo que llamamos espiritualidad o la vida cristiana. Conforme a cómo es Dios con nosotros, hemos de ser nosotros con los demás. Del indicativo, Dios es misericordioso con nosotros, al imperativo, debemos ser misericordiosos con los demás. Esto la gente lo ha captado desde el primer Ángelus del Papa Francisco. Cuando en el primer Ángelus dijo Dios perdona siempre, y contó la anécdota de una señora que había escuchado en un santuario de Buenos Aires, Bergoglio confesaba habitualmente en los santuarios de San Cayetano, de la Medalla Milagrosa, alguna vez, no sé si fue a Jesús Misericordioso, también a confesar, a celebrar, en esos confesaba. Yo creo que todo obispo debería por lo menos una vez al mes confesar en un santuario, no en una parroquia, en un santuario, donde aparece todo el corazón humano en todas sus alegrías, dolores, pecados y gracias. Vuelvo. Conversando con un taxista llevándome al aeropuerto de Fiumicino, sale el tema y yo le digo, sí, como el Papa dijo, Dios perdona siempre. Me dice, no, padre, usted está citando de forma incompleta. Dios perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Esta concentración de la misericordia en el perdón es un rasgo típico del pontificado de Juan Pablo II, de Francisco. ¿Es totalmente novedoso? No. Acá hay continuidad y hay novedad. ¿Cuál es la gran continuidad? La línea de la enseñanza de los papas conciliares. Juan 23, al inicio del concilio. La Iglesia debe dejar la vara de la severidad y emplear la medicina de la misericordia. Medicina de la misericordia es una frase muy antigua, que tiene que ver con la relectura patrística y escolástica del buen samaritano. Pablo VI al final del concilio, la espiritualidad del concilio ha sido la espiritualidad del buen samaritano, o sea, de la misericordia, compasión del corazón y ayuda efectiva, ¿no? Juan Pablo II, Dios es rico en misericordia. Aprendemos y enseñamos, celebramos y pedimos, practicamos y ejercemos la misericordia. Benedicto XVI, Dios es amor. Cuando le pregunta el entrevistador cuál es su documento más querido, dice Deus Caritas Est. Por lo tanto, aquí hay una línea de fondo de la Iglesia en los últimos 50 años que tiene que ver con una penetración teológica y espiritual del Evangelio y de Dios que es amor, frase única en la historia de la humanidad, la de la primera carta de Juan 4, 8 y 16, Dios es amor, y todos los matices que tiene el amor, sobre todo el amor misericordioso. En Evangelii Gaudium 24, dice el Papa, la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre. Recibir misericordia y transmitir misericordia. Sea misericordioso como el Padre es misericordioso. Aquí se abren muchos temas.
de los cuales yo indico dos. La misericordia, a mi modo de ver, es la clave hermenéutica del pontificado de Francisco. Y por eso marca tanto su enseñanza. Lo dijo el 8 de diciembre pasado al abrir la puerta santa del Jubileo de la Misericordia. Y recordó a Pablo VI al final del concilio, que al cruzar hoy la puerta santa nos comprometamos a hacer nuestra la misericordia del buen samaritano. Pero de todos los aspectos que podría extraer de esto, indico solo una para este centro de estudios. Que en este punto el Papa es discípulo y transmite la enseñanza sobre la vida cristiana de Santo Tomás de Aquino. Tema que Pablo trabaja mucho. Una fuente de la teología de la misericordia, no solo de Evangelii Gaudium, sino también de la exhortación de este año, Amoris Laetitia, es la enseñanza de Santo Tomás. La suma es citada 17 veces en Evangelii Gaudium, pero sobre todo es citado el Santo Tomás como teólogo de la caridad y en particular de la misericordia, de la caridad misericordiosa, del acto exterior de la caridad hacia el prójimo herido por las miserias, que es la misericordia. Y de un modo particular, una cuestión, la cuestión 30 de la Secunda Secundae, que les recomiendo leer en este contexto. Sus 4 artículos, donde Tomás es el doctor de la misericordia y donde la misericordia, por así decir, condensa, resume toda la religión cristiana. Es la suma de la religión cristiana, dice Tomás. Esto se puede ver en todas las direcciones. Desde la dirección del amor a los pecadores, año de la misericordia, como desde la cercanía hacia los más pobres y desvalidos del mundo. Línea pastoral de Francisco, no solo en sus palabras, sino en sus gestos. Recordemos su primer viaje, el primer viaje de todo su pontificado fue a la isla de Lampedusa. Los diarios de hoy dicen que en este año, 10 meses, terminando 10 meses, murieron más de 3.000 personas intentando cruzar el Mediterráneo, más de 3.000. Ese cementerio se pobló de 3.000 nuevos seres humanos en el Mediterráneo. Lampedusa, que hay que verlo en relación a la visita a la isla de Lesbos, ¿no? O Lesbos. Lesbos, este año. Y de un modo particular con su mensaje en los Estados Unidos, tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en el Congreso norteamericano, sobre la primacía de los migrantes, los desplazados y los refugiados en el contexto de la globalización actual. Podríamos seguir con este tema, simplemente lo indico con otro ejemplo. La geopastoral de la visita apostólica a México tuvo este mismo eje. Desde el centro del país fue al sur, a Chiapas, y terminó en el norte, Ciudad Juárez. ¿Por qué? Donde está la frontera con Venezuela y donde está la frontera con El Paso en los Estados Unidos. O sea, el punto de partida y el punto de llegada del tren de la muerte, que toman tantos que quieren llegar a los Estados Unidos y se quedan en el camino. En esta línea, entonces, creo que Francisco desarrolla en continuidad con los precedentes una teología, una espiritualidad y una pastoral de la misericordia de Dios. Segundo, aquí entraría todo un capítulo que no trato, que tiene que ver con el corazón del pastor o el corazón de los pastores, o los pastores que son servidores de su pueblo, el corazón pastoral, el corazón misericordioso. Pero vamos al segundo. Jesús es el evangelio personal y viviente. Marcos 1:1. Buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La profesión de fe de Pedro y del centurión que vertebran el evangelio de Marcos. La buena noticia que es Jesús, el Cristo, el